Listo. Bien, pues buen día a todos y todas. Me presento, mi nombre es Walfred Ramírez, soy licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y de igual manera, antes de comenzar, quisiera saludarles y agradecer al Grupo de Estudios sobre Eurasia por la invitación para moderar este webinar con título Reflexiones sobre las políticas de cambio climático en Asia-Pacífico. Y pues bueno, igual hacer un recordatorio a los ponentes que les recordamos que la idea es que sus presentaciones duren aproximadamente de 15 a 20 minutos como máximo, de modo a que se pueda tener un espacio al final para preguntas del público o en este caso pues de- del moderador. Entonces, a continuación pues vamos a dar inicio a la primer ponencia que sería de la maestra Edith Jasmine Montes Incín. Y bueno, pues ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Administración Pública de la Universidad Anáhuac en México, con especialidad en Política y Gestión Pública, y actualmente es consultora en la Coordinación Ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es miembro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Sus temas de interés son la política exterior de México, estudios sobre el noroeste de Asia, con enfoque en la República de Corea, asuntos energéticos, cooperación internacional para el desarrollo y organizaciones internacionales, multilateralismo. Pues bueno, el título de su ponencia es Panorama energético de Corea del Sur en el siglo XXI, el impulso de las energías renovables. Maestra Edith, pues a continuación le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Walfred. No sé si se escuche, si se como que se corta o algo así, porque como que hace rato los escuchaba desfasado, entonces me avisan para a lo mejor apagar la camarita. Pues bueno, primero decirles que muchas gracias por invitarme a Litzel y a Wendy, quienes fueron quienes pensaron en este ciclo de conferencias. Y pues la verdad, decirles que bueno, para mí es una oportunidad de revivir un tema que me gusta muchísimo y que creo que es relevante en los estudios coreanos, pero que quizás falta evidenciar más, ¿no? Que es las cuestiones energéticas, que al final pues es un asunto elemental de los países en general, ¿no? Entonces voy a compartir rápidamente una presentación. Un segundo. ¿Dónde está? Ay, perdón, ya se avanzó. Ahí está. ¿Sí la pueden ver? Sí, ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, la propuesta, como ya lo decía Walfred, es la política energética de Corea del Sur, o sea, porque lo vamos a ver mucho desde la visión gubernamental, bueno, lo voy a tratar desde esa perspectiva. Y aquí es la pregunta, ¿no? Del impulso de las energías renovables, y ahorita trataré de explicar un poco más a qué me refiero con esto de por qué preguntarnos si es un impulso a este tipo de energía, ¿no? Pues bueno, primero mencionar que cuando hablamos de cuestiones energéticas, pues normalmente pensamos pues justamente en los recursos energéticos, ¿no? O sea, tanto en energías no renovables como energías renovables. Sin embargo, justo en mi breve paso por la Secretaría de Energía en el área internacional, me quedó claro que no es solamente eso, ¿no? Que es mucho más complejo que eso y justamente digamos que las variables que tendríamos que estar considerando para analizar el sistema energético de un país en particular pues son al menos estos 5 grandes rubros, ¿no? Que es justamente, pues sí, las energías no renovables y las energías renovables, pero también pensadas en dos sentidos, en la producción y en el consumo, y a su vez, pues esto incluso se puede desagregar en más niveles. El otro gran rubro que también podemos pensar incluso en términos de producción y consumo es la electricidad, y porque es uno, digamos que de los recursos energéticos que sostienen también las economías de los países, ¿no? También tendríamos que hablar incluso del consumo en general y de ver en qué sectores están consumiendo más energía, sobre todo en la matriz energética de los países, pensando en transporte, industria, vivienda, etcétera. Pero bueno, ese nivel lo descarté. Y el tema de la eficiencia energética, que habla mucho de esto de la innovación para poder aprovechar mejor los recursos, y este término que me encanta y que creo que es un préstamo de la administración pública, que es hablar de eficiencia, ¿no?
Cuando pensamos en eficiencia, pues siempre hay que pensarlo en términos de hacer más con menos, ¿no? Es decir, aprovechar lo que se tiene y en países como en el caso de la República de Corea, pues este concepto de eficiencia toma mucho sentido porque pues justamente es un país que no posee muchos recursos energéticos, ¿no? Entonces, la eficiencia energética se convierte en un pilar que sostiene su política energética en la actualidad, ¿no? Ahorita trataré de profundizar un poquito más y obviamente, pues un país como Corea que ha tratado de posicionarse en el sistema internacional y sobre todo sumarse al discurso de la agenda internacional, pues obviamente va a tener o va a considerar su posición frente al cambio climático, ¿no? Entonces, esta parte, justo, a ver, primero decirles, esta es una investigación que empecé hace muchos años, la había descuidado, entonces es una actualización para mí, y la verdad me gustaría mucho continuar el próximo año dando seguimiento a este tema, porque han cambiado las políticas, justamente también por los cambios gubernamentales, los cambios en el escenario internacional, obviamente, algunos aspectos que incluso no tienen que ver directamente con el sistema energético, como el estallido de la guerra Rusia-Ucrania o ahora la guerra Palestina-Israel, pues tiene repercusiones que uno pensaría, pues bueno, ¿cómo que en el sistema energético? En el primer caso, pues creo que el más evidente, pero obviamente pues también son disruptivas de estas prioridades supremas, ¿no? Que es la cuestión energética. Entonces, justamente un tema que no he podido abordar mucho, pero en el que Corea ha tratado de sumarse, es justamente ser parte de la agenda internacional respecto al cambio climático, ¿no? Entonces, me gustaría mucho el próximo año, pues, ahondar un poco más de cómo ha sido su participación, qué iniciativas ha presentado, cómo las ha llevado a cabo, y pues al final criticar esto, ¿no? Del sistema internacional y sobre todo el sistema de Naciones Unidas, pues que no son decisiones vinculantes, ¿no? Entonces, que siempre se quedan en promesas vacías, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, entonces me voy a concentrar sobre todo como que en los otros cuatro rubros y para ello pues siempre me gusta partir justamente pensando en política energética pues en las prioridades del gobierno surcoreano. Estas son como las prioridades más recientes, sobre todo a partir de un reporte de 2020-21 en el que ya se reconocía pues incluso el impacto de la pandemia de COVID-19 y digamos que de manera general, pues se dice, ¿no? El gobierno coreano está comprometido con la transición energética, que se refiere a esto de, pues, reducir la dependencia de energías no renovables, sobre todo en esta lógica de bajas en carbono, reducir la participación del carbono, y ahí subrayé, y esto es importante para que me vayan siguiendo a lo largo de mi charla, de cómo, o sea, al final hay como contradicciones con estos discursos de buena voluntad, ¿no? De buena fe, de reducir la participación del carbono y la energía nuclear en la combinación energética, ampliando el uso de la energía renovable, y por eso es que el título de la presentación dice el impulso de las energías renovables realmente está sucediendo, mejorando la eficiencia energética, los que ya les decía hace rato, un país que casi no tiene recursos, pues sí tiene que adoptar este discurso de el hacer más con menos, ¿no? Y y pues bueno, lo que también es muy conocido en el caso de la República de Corea, es que es un país altamente tecnológico, de alta innovación tecnológica y que obviamente esto se va a trasladar, pues obviamente al sector energético, ¿no? La creación de mercados para la gestión del lado de la demanda, sobre todo porque hay un reconocimiento de que pues obviamente por el proceso de industrialización y de desarrollo económico que Corea ha venido viviendo desde la década de los 60, sobre todo los 70, 60, 70, pues y en adelante, pues obviamente ha incrementado enormemente la demanda de energía en diferentes aspectos, ¿no? Y ese es quizás hay una crítica o autocrítica de que tengo que poner más atención en los sectores en los que hay mayor demanda energética en la República de Corea y fomentando la naciente industria del hidrógeno, ¿no? Esos son como los ejes a través de los cuales trata o el gobierno coreano propone lograr esta transición energética. Y esto que ya les decía, que una de las prioridades generales, más allá de los fines en términos energéticos a los que está aludiendo Corea, pues es también esto del posicionamiento en el sistema internacional y el gobierno coreano reconoce que es importante también sumarse a estas agendas internacionales, ¿no? O sea, obviamente para decir que es un país presente y que tiene esto que en el discurso mexicano llamaban la responsabilidad global, pues asume este tipo de compromisos contra el cambio climático y la contaminación del aire local. Este último aspecto es muy interesante porque incluso ha generado tensiones políticas con gobiernos
gobiernos de la región. Particularmente creo que es muy bien sabido que hay momentos en los que salen notas periodísticas de los altos niveles de contaminación en China, ¿no? Y que esta contaminación, pues al final el aire, o el viento, o como queramos llamarlo el aire, ¿no? Me regañaría mi hermano por esta imprecisión, él es geógrafo, el, al final pues no respeta las fronteras, o sea, no es como que diga, pues solo este es el territorio de China y me quedo en este espacio, ¿no? Sino que pues justamente por estas dinámicas ambientales pues se traslada y tiene un impacto en los vecinos, ¿no? Y de por sí ya hay tensiones políticas de otro tipo, pues se suman este tipo de situaciones a pues generar más tensión entre los países de la región, ¿no? Se ha convertido en las prioridades sociales y económicas y aquí llama mucho la atención esto de que pues incluso apela a una suerte de gobernanza social en el que se reconoce la participación de la sociedad. Esa es otra variable interesante de análisis en términos de la política energética, de qué tanto la sociedad surcoreana también se está involucrando en estas cuestiones, ¿no? Para sus ambiciones de transición energética, justo pareciera que este es el fin supremo en términos energéticos, y obviamente en línea con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, ¿no? Ahora, bueno, esta es la parte como gubernamental, ¿no? Ahora veamos qué tanto esto que dice el gobierno coreano se está cumpliendo, sobre todo porque, a ver, ahorita les voy a presentar cifras hasta el 2020, que es justo cuando se anuncian estos compromisos internacionales, o bueno, este compromiso o esas políticas energéticas del gobierno surcoreano, pero siempre es interesante ver, y aquí van a ver un montón de gráficas, qué tanto realmente están comprometiéndose, o bueno, más bien, está sucediendo esta situación. Ahora que lo recuerdo, olvidé también las gráficas de importaciones y exportaciones, la composición, pero bueno, ya lo discutiremos, ¿no? Más adelante. Pues bueno, primero, recordarán que les hablaba de esto del sistema energético, que era esto de las energías no renovables y renovables, y a partir de esta lógica de producción y consumo, ¿no? En términos de producción de energía por recurso energético, pues llama mucho la atención la composición de pues cómo se está produciendo la energía en Corea, ¿no? Si se dan cuenta, pues hay un gran predominio de recursos no renovables, lo cual no es raro en varios países del mundo, pero se llama la atención sobre todo si lo ponemos a la luz de esta serie de prioridades del gobierno surcoreano, ¿no? En el que habla de ampliar el uso de energías renovables, ¿no? Entonces, lo que vemos además de una evolución en el tiempo sobre la producción a partir de estos recursos, pues vemos este predominio y me parece, o podríamos decir como una primera gran conclusión, pues que si bien sí podemos ver que es lo que está ahí muy chiquitito en amarillo naranja, lo que podemos ver pues es que realmente no ha incrementado muchísimo la presencia de las energías renovables en la producción de energéticos, ¿no? Vemos más presencia del carbono, de la energía nuclear y sobre todo del petróleo. Ahora, en términos del consumo final de energía por recurso energético, pues también vemos una gran cantidad de consumo de productos derivados del petróleo, de la electricidad, y esta ahorita por eso es que siempre en las matrices energéticas de los países merece un análisis muy puntual o muy especial, porque al final la electricidad no es como que la encontremos ahí, o por ejemplo como en el caso del petróleo que lo extraemos, sino que hay que generarlo, ¿no? Y para generar electricidad también se tiene que generar a partir de ciertos recursos energéticos que en su mayoría son estos que componen la matriz energética general: el gas natural, el carbón y pues bueno, también vemos ya una suerte de presencia de recursos no renovables, perdón, pero aún sigue siendo bastante mínima, ¿no? Y justo, sí, bueno, no llegamos a la parte de electricidad. Ok, bueno, ahora, como les mencionaba al principio, en esta lógica de la eficiencia energética, yo comentaba que Corea es muy conocida a nivel internacional, pues porque no posee suficientes recursos energéticos. Incluso cuando sale el tema de la famosa, si en algún momento se van a unificar las Coreas y se va a crear una sola Corea, uno de los grandes temas o de los análisis que han surgido respecto a cuáles serían los beneficios de lograr esta unificación, si es que llegara a pasar en algún momento, pues es incluso en términos energéticos, ¿no? Porque la mayor parte de los recursos energéticos que tiene la península coreana, aunque tampoco son tan significativos como, no sé, otros países que tienen grandes reservas de energéticos, justamente están del lado de Corea del Norte, ¿no? Entonces, los análisis detalla que obviamente va a tomar tiempo, pero que gracias a la innovación tecnológica de la República de Corea, pues se podrían aprovechar mejor los recursos que están en Corea del Norte, ¿no? Estas son como ideas muy interesantes cuando uno analiza este otro tipo de variables o de aspectos de las cuestiones
regiones o en los estudios coreanos, pero es muy interesante ver también la presencia de energéticos, ¿no? Regresando al tema de la República de Corea, bueno, pues existe este reconocimiento de que no tiene recursos energéticos y por lo tanto es reconocido a nivel internacional como uno de los principales importadores de energéticos, ¿no? Y entonces la lógica del comercio de energéticos cobra muchísima relevancia. Cuando uno analiza las estadísticas, todas estas son de la Agencia Internacional de Energía, que es este mecanismo de la OCDE, del cual forma parte justo la República de Corea, pues vemos que ni siquiera hay exportaciones de carbono, sino es netamente importaciones y llama mucho la atención pues el incremento de estas importaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo si se analiza, como les decía, de cara a estas prioridades que planteaba el gobierno, que podrían tenderse bajo esa lógica cuando dice que trata de reducir las importaciones de carbono, pero cuando cuando uno analiza estas importaciones y esta parte de la producción, pues vemos que todavía sigue habiendo una fuerte tendencia por el consumo de carbón. Además, en el caso del carbón, mencionar que es uno de los recursos energéticos más contaminantes en el mundo, ¿no? Entonces, esto también es preocupante porque, pues, si nos damos cuenta, las matrices, o sea, más bien las variables que componen la matriz energética de la República de Corea, pues aún tienen una alta tendencia al carbón y lo cual, además de contradecir estas prioridades gubernamentales, pues son preocupantes para la comunidad internacional, sobre todo considerando pues esta alta demanda de energía que sucede en la República de Corea. Ahora, en el caso del otro recurso no renovable, además, vemos también pues un incremento a lo largo del tiempo de las importaciones de petróleo, que esa son la parte que se me olvidó incluir, perdónenme, que fue de dónde están importando, ¿no? La mayoría de las importaciones, sobre todo de petróleo, me parece que las de carbón no son más de Australia, pues son de Medio Oriente, ¿no? Y siempre ha advertido el gobierno surcoreano que esto es preocupante por la inestabilidad que justamente se presenta en la región, ¿no? O sea, que no quisieran importar tanto petróleo de Medio Oriente, porque pues al final pasa alguna situación política como las que están pasando en este momento, y pues hay un impacto justamente en la distribución del petróleo a los socios internacionales, ¿no? Entonces, por esa razón, pues hay una gran preocupación de no depender de estos recursos energéticos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y esto me llamó mucho la atención como retomarlo, o sea, de la EDIT que hablaba de lo mismo en 2017 a la que está presentando estas reflexiones en este momento, pues ver que realmente la situación no ha cambiado nada, aunque las preocupaciones sigan siendo las mismas, ¿no? O sea, reducir esta dependencia energética, pero al final, y que se plasma en estos instrumentos de planificación, pero al final ver que pues no está pasando ningún cambio significativo, ¿no? En el caso del gas natural, que este es el caso más llamativo, se nota un incremento mucho mayor de las importaciones de gas natural y pues al final, aunque, o sea, a lo mejor pudiéramos incluso hablar de disminuciones del petróleo o del carbón, pues sí hay un incremento de este recurso también, ¿no? E incluso me parece, no sé si es en el gas natural o en el carbón, también hay una fuerte importación desde países del sureste asiático y particularmente de Indonesia. Me parece que es el gas natural y esto me llama muchísimo la atención cuando pensamos, por ejemplo, en cómo el gobierno de Corea trata de impulsar sus relaciones con otras regiones del mundo, además de, obviamente, el noreste asiático, que es su región natural de vínculos internacionales, pensar en el sureste asiático también porque pues obviamente es una región que le interesa muchísimo y esto se podría explicar justamente por pues cuestiones de seguridad energética, pues porque al final es un socio desde donde están extrayendo gran parte de uno de sus principales recursos energéticos. Ahora, les hablaba hace rato de la generación de electricidad y les decía que la electricidad no es que aparezca espontáneamente, sino hay que generarla. Y entonces, además de esta matriz de la generación perdón, la producción y consumo de energía independientemente de la electricidad, pues vemos que se suma además la generación de electricidad o los recursos a través de los cuales se genera la electricidad, pues también tienen tendencias muy interesantes, ¿no? La generación de electricidad en Corea, pues depende muchísimo del carbón, pues ya les decía hace rato este panorama de cuál es la situación del carbono, es importado, está en incremento, perdón, es carbón, es importado, está en incremento y además es un recurso energético muy contaminante, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas gráficas, pues bueno, no son tan alentadoras. La generación de electricidad también por energía nuclear y el gas natural, que vemos que incluso está incrementándose en su presencia de la generación de electricidad
en Corea del Sur, incluso sobrepasando a la generación derivada de energía nuclear, y es en la electricidad donde justamente podemos ver un uso más práctico o más, ¿cómo lo diré?, más ligado a las energías renovables, y a pesar de que es uno de los tipos de energía en los que podremos ver una mayor presencia de energías renovables, pues tampoco vemos un cambio significativo o algún dato en el que veamos, por ejemplo, en el caso de generación de electricidad por y hidrorecursos, pues tampoco vemos una gran presencia, ¿no? Como incluso en otras matrices, creo que es en el caso de México que sí vemos una mayor presencia de pues, energía hidroeléctrica o geotérmica, pues en este caso tampoco vemos un cambio significativo, pero pues también tiene que ver con los recursos limitados en estos sectores, ¿no? La generación de electricidad a través de energía nuclear, lo cual también vemos que hay un incremento, y esto llama mucho la atención si se analiza el discurso internacional o el discurso nacional de Corea a partir de ciertas coyunturas internacionales. ¿Y a cuál en particular me refiero? Pues obviamente al accidente nuclear de Fukushima, que pues fue en esa región, fue en el noreste asiático, y que como sabemos, pues muchos países en el mundo adoptaron un discurso cuando todos vimos las imágenes catastróficas de este accidente nuclear, pues vimos una adopción de un discurso al menos en el que se buscaba disminuir la energía, la producción o el consumo de energía nuclear, ¿no? Sin embargo, pues vemos que en el caso de Corea, pues a lo mejor sí hubo, porque ven ese pico en descenso, a lo mejor sí hubo ese interés, pero no realmente, ¿no? Vemos que se mantiene la producción de energía nuclear, pero si lo ponemos en perspectiva en esto que veíamos en esta gráfica, pues vemos que en realidad también se está generando más electricidad a partir de gas natural. Ahora, les decía, es en la producción de electricidad donde podríamos ver mayor presencia de energías renovables, y vemos que si hay un incremento de la energía solar, pero pues es mínimo, o sea, esto se ve impresionante, ¿no? Incrementó muchísimo, pero pues cuando se pone en perspectiva del panorama general de cómo se está produciendo la electricidad en Corea del Sur, pues realmente no es tan significativo, ¿no? Entonces, bueno, llama mucho la atención, pero pues, al final es todavía limitado, ¿no? Y pues que algunas, como en el caso de la energía hidroeléctrica, pues se mantiene como una constante incluso. Y pues bueno, yo lo dejaría por aquí. Solamente mencionar que, regresando a el panorama del sistema energético, también valdrá la pena, digamos que el gobierno coreano, sobre todo durante el gobierno de Moon Jae-in, que fue el de 2017-2022, bueno, 2018-2022, porque en realidad llegó de manera como un tanto emergente, trató de impulsar y sobre todo a partir del impacto de la pandemia de COVID-19, trató de impulsar este famoso New Deal, y en el que contemplaba un aspecto en cuestiones energéticas y sobre todo enfatizaba en esta cuestión de la eficiencia energética. Entonces, quizás ya es una advertencia por parte del gobierno surcoreano de pues que realmente por recursos no podrá hacer mucho, o sea, no puede diversificar mucho a partir de los recursos renovables que posee dentro de la propia República de Corea, lo difícil que es importar por diferentes razones, ¿no? Por la logística, por las tensiones internacionales, etcétera. Entonces, que se ha decidido enfocar en fomentar la eficiencia energética a partir de la innovación y la tecnología. En este momento yo diría que es un poco prematuro evaluar este nuevo tratado a partir de este mayor enfoque en eficiencia energética, pero es un aspecto que hay que estar tomando en cuenta, y sé que por ahí ya no soy la única que trae este tema como preocupación respecto los estudios surcoreanos, sino que hay más gente que ya se está interesando, y yo invitaré, y siempre me gusta dejar esto en la mesa, de invitar a los jóvenes a que si alguien quiere hacer segundo en estos temas, pues que incluso nos vayamos ya enfocando más en estos otros aspectos, y obviamente en evaluar un poco más, con más detenimiento, la posición del gobierno surcoreano frente al cambio climático, porque obviamente como cualquier gobierno que sobre todo se está posicionando como un referente de los valores liberales y democráticos en el sistema internacional, pues obviamente va a adoptar estos discursos y agendas internacionales, pero pues hay que ver realmente los alcances, y sobre todo los alcances reales y prácticos dentro del propio país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería de mi parte. Espero que esto detone un par de reflexiones. Sé que me faltaron por ahí unas más y se me olvidaron incluir esas gráficas de la composición, de dónde se están importando, porque creo que también es un aspecto muy importante, porque esto advierte de dónde está dependiendo la generación de electricidad, perdón, de energía en Corea del Sur.
Pero bueno, si tienen alguna duda, de todos modos voy a tratar de conseguir las gráficas que por ahí encontré para, si no, también proyectarlas al final en la parte de comentarios. Pues muchísimas gracias por su atención y pues bueno, gracias por el espacio. Muchas gracias, maestra Edith. Y bueno, vamos a dar la continuación a la siguiente mesa, que sería eh, la participación de la maestra Alitzel Verspech. Y bueno, pues ella es maestra en política internacional por la Universidad Católica de Lovania y egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente trabaja como consultora en proyectos relacionados a cambio climático, diplomacia y gobernanza climática internacional. Cuenta con experiencia en el sector público, principalmente en el análisis, diseño e instrumentación de política exterior. Asimismo, ha trabajado temas relacionados con Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, así como las relaciones diplomáticas de México con los países de estas regiones, especialmente India. Ha publicado columnas de opinión en medios impresos y digitales y artículos académicos. El título de su mesa es La política exterior de India tras el liderazgo global en medio de la crisis climática. Maestra Litzel, adelante si quiere dar continuación. Muchas gracias, Walfred, por la introducción y aprovecho también para darle las gracias al Grupo de Estudios sobre Eurasia por hacer posibles estos espacios de análisis tan enriquecedores sobre temas de gran relevancia como es el cambio climático. Yo estoy muy contenta de poder participar con mis colegas, con Edith, con César, y como ya se ha mencionado, voy a proporcionar ahorita unos elementos para poder analizar el caso de India. Primero voy a presentar algunos datos para destacar la relevancia del cambio climático en India y el papel que desempeña para el reto global de la crisis climática, este país en específico. Después mencionaré algo sobre sus compromisos internacionales y finalmente me gustaría poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre el papel que ocupa el cambio climático en la estrategia de política exterior de India y su proyección internacional. Bueno, iniciamos. Yo no traigo ninguna presentación de PowerPoint, pero espero capturar su atención y tratar de hacer esto lo más digerible posible para todos nuestros interesados, para toda nuestra audiencia. Bueno, iniciamos con la importancia del cambio climático en el escenario de India y la relevancia que tiene este país para el combate global contra esta crisis climática, ¿no? Partiendo de la cantidad de emisiones, India es el tercer país con el mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero, superado únicamente por China y Estados Unidos, y el total de estas emisiones por parte de India es el 7% de las emisiones globales. Ahora, si consideramos que también ya es el país más poblado en el mundo, con una población aproximada de 1.43 miles de millones de habitantes, observamos que al contar las emisiones per cápita se ubica entre los menores emisores. Y esto va a ser muy interesante cuando vienen debates, por ejemplo, sobre transición justa, justicia climática, y el papel que justamente India está adoptando como una voz del sur global en estos temas. Pero bueno, pasemos ahora a hablar un poco sobre la vulnerabilidad climática. Desde este punto de vista, la relevancia de la crisis climática para India es evidente. Según el índice de vulnerabilidad climática, India es el séptimo país más vulnerable en el mundo, con 75% de sus distritos identificados como puntos críticos para eventos extremos, y 40% de estos ya tienen cambios en sus patrones climáticos. ¿A qué me refiero con eventos extremos? Me refiero a olas de calor, sequías, ciclones, inundaciones, todos estos efectos climáticos extremos que son derivados de los efectos del cambio climático y que comprometen la seguridad de su población. Sin embargo, los riesgos no solamente son de seguridad de la población, sino que también entraba la variable económica. Por ejemplo, el Banco Central de India calcula que la pérdida, calcula una potencial pérdida del 4.5% de su PIB para 2030, como consecuencia directa de estos efectos, y de no tomar las acciones necesarias, las políticas apropiadas para hacer cara a este reto, su economía podría perder hasta 30 billones de dólares en 50 años. Entonces, aquí es ver la
enorme relevancia que tiene esto para todas sus políticas internas también. Ahora, creo que es súper importante siempre tener en mente que el cambio climático tiene un carácter como multiplicador de crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas las amenazas y problemáticas, ya sean naturales, sociales, económicas, sanitarias, todas estas se exacerban ante la presencia de los efectos derivados por el cambio climático. Pensando en el caso de India, esto adquiere una importancia gigantesca si consideramos que este país aún tiene 230 millones de personas viviendo en pobreza extrema. 230 millones de personas, para que se den una idea, es casi el doble de la población de México. Entonces, aunado a eso, también tenemos un país que tiene una desigualdad gigantesca y que tiene problemas de acceso a servicios para cubrir las necesidades básicas de su población. Entonces podemos pensar que afectaciones a la agricultura, por ejemplo, comprometen la seguridad alimentaria de este país, deriva en crisis de escasez de agua potable y viene todo un tema sobre los desplazamientos involuntarios, el tema de los refugiados, que no nada más se queda concentrado en sus fronteras, sino que es un tema que afecta a toda una región que ya tiene problemas y crisis de refugiados de por sí derivado de otro tipo de conflictos, etc. Bueno, con esto quería dar claridad sobre la enorme relevancia que tiene el cambio climático y las crisis derivadas de esto a nivel nacional para India, porque tampoco quiero que se trivialice cuando hablemos de cómo se inserta esta variable en la estrategia de política exterior de este país. Ahora, hace 2 años, pasando a los compromisos internacionales, India presentó la actualización de sus compromisos para lograr las metas establecidas por el Acuerdo de París. Y durante la COP26 en Glasgow, el primer ministro Narendra Modi presentó 5 elementos de su acción climática, que además presentó como los 5 Panchamrit, que es un término ayurvédico súper interesante, quiere decir néctares de la vida. Y bueno, realmente esto es muy interesante porque se vincula con una ideología de Hindutva que ha estado persiguiendo, que ha estado más bien abogando el primer ministro porque forma parte de su partido y que también se expresa en otros aspectos de su política exterior, pero me estoy desviando, volvamos al tema y a los compromisos. Los compromisos son lograr la meta de emisiones neta cero para el año 2070, el net zero. Y para alcanzar esto se vincula, por ejemplo, a alcanzar una capacidad de energías renovables de 500 gigawatts para 2030, que para dimensionar la cifra, pensemos que en la última década Europa ha invertido aproximadamente 510 gigawatts en esta capacidad de energía renovable. Ahora, otra es satisfacer el 50% de sus necesidades energéticas a partir de fuentes de energías renovables. Todos estos que voy a mencionar ya son para 2030. La reducción de las emisiones totales de carbono, proyectadas en 1.000 millones de toneladas para el mismo año, y reducir la intensidad de las emisiones de CO2 en relación a su PIB en un 45%. Esto en comparación a los niveles que tenían en 2005. Los avances que ha tenido India en realidad han sido muy relevantes. Actualmente se encuentra entre los 5 mayores productores de energía renovable a nivel mundial y se considera como uno de los mercados de energía solar que seguirá teniendo un crecimiento muy acelerado. Claro, si se pone en proporción, como mencionaba mi colega Edith, por supuesto que vemos que realmente el tema de la dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo un gran problema. Pero hablando del buen desempeño de India, tenemos que también fue considerado, alcanzó la 8ª posición en el índice de desempeño de cambio climático, cual fue muy interesante porque los primeros 3 lugares no se los otorgaron a ningún país, y los siguientes lugares que le ganaron a India fueron Dinamarca, Suecia, Chile y Marruecos. Entonces, pensando en la magnitud de India, India queda como el país de los países más grandes que tuvo uno de los mejores rendimientos en el avance de sus metas en torno al cambio climático. Ahora, como yo les decía, pese al crecimiento en la inversión de la adopción y de energías renovables, realmente la seguridad energética del país depende en un 88% de los combustibles fósiles y es el segundo mayor importador de carbón. Parte de esto tiene que ver con el crecimiento acelerado de la economía india, que requiere, por supuesto, de energía y por lo tanto, como
Edith ya nos explicaba de dónde se puede obtener estas grandes proporciones de energía que respondan inmediatamente con la infraestructura actual a las necesidades actuales. Entonces, ese es un problema, pero también podemos hablar del bajo acceso que tiene la población a fuentes más limpias, por ejemplo, para la cocción. Vemos, según cifras de la IEA, que el 37% de la población, o sea, casi 2/5 partes, dependen del uso tradicional, por ejemplo, de biomasa, de queroseno o de carbón como principal combustible para cocinar. Entonces, aquí tenemos una problemática que si la vemos en un marco un poco más grande, incluso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, vemos que es una problemática que va a daños ambientales, pero también a daños de la salud y a una problemática de género, porque por supuesto quienes están expuestos en mayor proporción a los efectos de este tipo de cocción son las mujeres. Y bueno, dejar un poquito este balance entre los avances de India y un poco los retos que todavía enfrenta. Y ahora sí me gustaría entrar a la última parte de mi ponencia y hablar un poco sobre algunas ideas que nos permitan entender el papel que ocupa el cambio climático en la estrategia de política exterior de India, también pensando que se aproxima la COP28 en Dubái, que se tendrá lugar a partir del 29 de noviembre, y a quienes les interesen estos temas creo que sería muy interesante que estén atentos a las conclusiones, al debate que se va a llevar a cabo durante 2 semanas en Dubái y a los resultados que se puedan derivar o a los no resultados que se puedan derivar de ese evento. Ahora, regresando al tema de la política exterior de India, creo que es importante recordar que la política exterior del primer ministro Narendra Modi se caracteriza por ser una política exterior populista muy activa. Y digo, sí, pese a ser populista es muy activa, y digo pese a ser populista porque muchas veces se piensa que las políticas exteriores populistas tienden a ser aislacionistas y antimultilateralistas, y esta es todo lo contrario. En realidad, la participación de Narendra Modi y la política exterior de India ha sido muy activa y ha buscado tener una mayor presencia y una voz fuerte en los espacios multilaterales. Esto también ayudando a promover la percepción de rol nacional de India como una potencia líder, un país responsable tanto con la comunidad internacional cuanto con el planeta, que busca contrastar con este liderazgo tradicional de las potencias occidentales. En ese sentido, también busca presentarse como una voz representativa y defensora de los intereses del sur global, lo cual sí va en congruencia con la tradición de política exterior de India, si pensamos también en los países no alineados. Lo interesante es desde dónde busca abogar por estos principios ahora, ¿no? Y bueno, pensando en dónde entra aquí el factor del cambio climático, bueno, pues es que se inserta en esta narrativa en la que India se posiciona como un jugador clave para enfrentar una amenaza global desde los principios de justicia climática, desde este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en la que busca que los países del sur global tengan una mayor presencia, que sus problemáticas sean escuchadas y que también sean vistos como cunas de soluciones y no solamente como víctimas de los resultados injustos, porque al final sí lo son, del cambio climático. En este sentido, me gustaría ya para cerrar solamente presentar o mencionar dos iniciativas que ponen en evidencia estas tendencias que les he mencionado. Una es la Alianza Solar Internacional, que lanzó junto con Francia, y la segunda es la Coalición para las Infraestructuras Resilientes ante Desastres. Y creo que esto es muy interesante porque habla justamente de estas dos partes en las que India se presenta así como este país que merece ser tratado como una potencia y sentarse junto a las grandes potencias en el Consejo de Seguridad, en la toma de decisiones de problemas clave, pero que también está trayendo a la mesa las problemáticas que han estado preocupando al sur global, que es un término que por cierto no me gusta, pero que creo que deja muy en claro el debate, sobre todo en el término, en el ámbito de las discusiones globales de cambio climático. Y bueno, otro ejemplo que puede ser sobre esta dinámica de India es, por ejemplo, el G20, ¿no? La presidencia de India en el G20, en el que mostró estos elementos al incluir a la Unión Africana como presidente del G20,
y también al buscar impulsar los compromisos de acción climática como la restauración de ecosistemas, la eliminación de plásticos y la protección de los océanos. Se puede debatir qué tan exitoso o qué tan serios pueden ser los resultados del G20 en materia de cambio climático y sostenibilidad, pero por lo menos en el manejo de la diplomacia india y en cómo se posiciona, creo que deja muy en claro este interés por parte del primer ministro Modi de cómo posicionarse ante la comunidad internacional. Ahora, y ahora sí se los prometo que ya cierro, es importante, creo que un factor final que a mí me gustaría poner sobre la mesa, porque creo que es un tema que sale por aquí y por allá, y que si hay estudiantes, si hay alguien que le interese estos temas, creo que la rivalidad India-China es muy interesante en lo que está pasando en términos de diplomacia climática y en esta búsqueda por liderazgos regionales y globales a nivel multilateral, porque vemos que con China finalmente tienen intereses que compiten en estos ámbitos, pero también tienen el reto de la cooperación para enfrentar retos compartidos, porque finalmente es lo que nos decía Edith, ¿no? Con respecto a las fronteras, con respecto a los efectos que tiene el cambio climático, y ahí viene la importancia de la colaboración y la cooperación y los intereses en materia de liderazgo y al mismo tiempo proteger sus intereses en términos de cambio climático. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias por el espacio y sigamos con la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Litzel. Bueno, vamos a seguir dando continuación al webinar con la última participación por el maestro Julio César Montes Hernández. Él es antropólogo, interesado en estudios de entre las actividades que desempeña se encuentran. No sé si soy yo solamente, perdón, Walfred, como que te cortas, como que no se escucha, o sea, como que incluso se va alejando la voz. Está fallando un poco mi red. Ok, ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan mejor? Dale. Bien, pues bueno, nuevamente hago la presentación. A continuación vamos a dar inicio a la mesa del maestro Julio César Montes Hernández. Él es antropólogo interesado en estudios de antropología ambiental y conocimiento local. Actualmente se desempeña en actividades de consultoría para el sector energético. Entre las actividades que desempeña se encuentra la elaboración de evaluaciones de impacto social para proyectos del sector, apoyo en estudios ambientales y regulación normativa del sector en general. Ha trabajado en proyectos para la promoción de los derechos humanos con un enfoque de investigación con metodologías participativas, particularmente en temas relacionados con la promoción, equidad de género, derecho a un medio ambiente sano y problemas socioambientales. El título de su mesa es Política y Desastres Naturales en Indonesia, Organización Local y Negociación. Pues bueno, maestro Julio César, tiene la palabra. Si gusta dar inicio a su mesa, adelante. No te escuchamos, no sé si soy yo otra vez. No, sí no se escucha. No, sí creo que no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Ya, Ok, maestro. perfecto. Sí, no, nada más para agradecer la presentación. Sí, yo tampoco preparé diapositivas. Espero también tener ahí la atención de ustedes. Eh, la verdad es que me pasó también como a la maestra. Eran temas que yo tenía por ahí guardados y este, pues sí, tenía el seguimiento, pero no tan preciso. Es un trabajo que inicié en la maestría. De hecho, es la tesis de maestría que tuve ahí en el Colegio de México. Em, pero bueno, en estos días, en estas semanas estuve actualizando un poco la información. Agradezco mucho la invitación para este foro. Y pues bueno, es retomar un poquito lo que había trabajado yo para aquellos años. En contexto, yo lo que realicé en Indonesia fue una estancia muy cortita de trabajo de campo en la zona de Palu, que se encuentra en la zona norte o centro norte de la isla de Sulawesi o Celebes, como se le conoce también, que es una de las 4 islas mayores de Indonesia.
En esa ocasión, el trabajo de campo me llevó a revisar un poquito a detalle cómo se gestionaban los procesos de recuperación, más allá del marco político regulatorio que se tenga en Indonesia, que es extenso y es muy robusto en términos de lo que ellos participan o los planes que tienen ellos ¿cómo se podría decir? Que están alineados a agendas internacionales, sobre todo de ONU y de la Asociación de los Estados del Sureste Asiático, que también por ahí tienen agendas comunes. Pero cuando uno se acerca a la parte más local, es bien interesante, o al menos a mí me deja algo muy enriquecedor, que aunque al inicio se desdibujan, se hacen un poco se hacen poco visibles, vaya, estas líneas que en política, tanto nacional como internacional y luego a nivel regional se tienen para darle, ¿cómo se podría decir? Pues darle el empuje a todos los programas que se implementan. La verdad es que a nivel local es bien difícil luego ir mapeando, ¿no? Como todas estas líneas de trabajo que en estricto sentido o teóricamente deberían de accionarse cuando, cuando surge un tema de este tipo. Entonces, pero es bien interesante verlo desde la parte local, porque al final de cuentas, los actores, que en este caso pues, fueron las comunidades afectadas por el terremoto, son quienes le dan sentido, ¿no? Y quienes entienden y quienes trabajan, al final de cuentas, al nivel local, con todo lo que se supone que hay como herramientas gubernamentales. Entonces, en este sentido, cuando yo llegué al trabajo de campo, lo primero que me encuentro es que había una división muy marcada entre lo que era la ayuda nacional, la ayuda internacional y todo lo que estaba gestándose a nivel local, ¿no? A nivel local, pues había demasiados grupos, tanto juveniles, grupos de asociaciones civiles. Por ahí también recordar nada más rápidamente, ¿no? Indonesia pues, tiene una tradición o tuvo una tradición por muchos años, hasta la década de los 90, de represión a estas organizaciones locales con un enfoque un poco más, pues se podría decir, de izquierda, por así decirlo, y venía de una tradición de control militar, que de hecho es bien interesante retomarlo, porque cuando uno revisa quiénes son las personas que controlan a nivel local la política y los recursos y al final de cuentas las organizaciones que sí vienen del gobierno, aún tienen un buen de conexión con toda la parte militar. Y en realidad, por ejemplo, lo que vendría siendo la Secretaría de Manejo de Desastres en Indonesia, que básicamente es Bandara Nasional Pengguna Bencana, que es básicamente quien, sin traducir, es básicamente la agencia que se dedica a hacer la gestión a nivel local en todas las regiones para el manejo de desastres en Indonesia. Pues tiene una amplia ¿cómo se puede decir? Relación, o tiene relación muy cercana todavía con esferas del gobierno, perdón, de la parte militar en el gobierno de Indonesia. Es algo así como aquí en México, yo enseguida hice como el, el- la relación, pues con toda la parte y que ahorita en este sección es un poco más evidente, de toda la ayuda que llega desde el Ejército Nacional o de la Marina Nacional en zonas de desastre enseguida, que es lo primero que se acciona, ¿no? Como de la parte gubernamental para llegar a esas zonas. En Indonesia pasa un poquito lo mismo, y solamente es como la parte operativa en realidad, ¿no? Llegan, hacen una primera evaluación, se hacen algunas acciones para, pues de limpieza, operación de los espacios, pero al final de cuentas, en el momento que esa ayuda va bajando al pasar de las semanas, entran entonces ahí todos los actores locales, ¿no? Que son demasiados. Yo por ahí pude reconocer, como les comentaba, esas tres partes, ¿no? Teníamos a la ayuda internacional, que sí había campamentos de ONU, también estaba la parte de la Cruz Roja, que ahí podríamos decir que es nacional e internacional, porque es un tema que no es exclusivo de Indonesia, pero la parte o la oficina en Indonesia es muy fuerte. De hecho, no sé si tienen como en mente o recuerdan el tsunami de 2004 en Sumatra. Una de las principales organizaciones a nivel nacional que estuvo muy metida en la zona de desastre para el rescate y para la ayuda a todos los damnificados fue la Cruz Roja de Indonesia.
en este caso también estuvo ahí presente. Como un evento un poco más pequeño, no hubo tanto revuelo en ese sentido, pero lo que sí vi fue que había en estas tres esferas diferentes agendas, ¿no? En temas de la parte internacional se enfocaban mucho en qué onda con la participación, perdón, el apoyo a niños y niñas. Lamentablemente, pues bueno, dentro de lo que surgió de este evento en la ciudad de Palu, muchas familias pues quedaron en ese sentido y muchos niños quedaron desprotegidos en el sentido de perder a todos sus familiares, ¿no? Entonces, esa era la labor un poquito más extensa que hacía la parte internacional. En el nivel nacional fue ahí donde se complicó un poco, porque si bien había parámetros muy establecidos de cómo iniciar el proceso de recuperación, que era básicamente reubicar a las personas de la zona afectada a otras zonas en donde pues eran zonas más altas, y se iban a implementar un tema ahí primero de campamentos provisionales y después la construcción se puede decir, fraccionamientos ya como tal de casas para las personas afectadas. Ahí fue como un impasse muy importante, porque a nivel nacional lo que se planteaba era pues un modelo de casa habitacional que si lo transportamos a México, pues era una casa muy sencilla, de una planta, con los espacios comunes, pero pues no hubo un acercamiento a las personas y a las necesidades eh, de las personas que se vieron afectadas. Ellas lo que reclamaban es que al final de cuentas, en donde sucedió el desastre mayor, que fue un proceso de liquefacción, a grandes rasgos, la tierra, al tener contacto con líquido, en este caso agua del océano, se convierte o se empieza a comportar como líquido. Entonces, toda la zona que era de cultivo, casi en su mayoría, y casas, se empezó a comportar como líquido. Entonces el panorama era básicamente un pantano donde tenías una casa a 30 metros y la veías de lado, ¿no? O sea, en lugar de estar así, la casa ya estaba así, porque el suelo se comportó como un líquido. Entonces, eh, ese espacio era inutilizable, al menos en ese momento, y ya las evaluaciones posteriores pues también confirmaron que no se podría volver a utilizar de la misma manera. Entonces, al tú reubicar a las personas que perdieron sus casas y sus tierras, básicamente que era la forma de subsistencia, a un lugar en donde no se puede contar con esas condiciones, pues empezaron ahí los problemas, ¿no? Y empezaron los grupos políticos a decir que esa era la forma, que no había más que hacer y ahí estaba la ayuda. Y a nivel local, pues empezaron ellos a reubicarse en otras zonas y ¿cómo se puede decir? Ellos empezaron a reclamar las zonas que para ellos, por el conocimiento que tienen, eran más idóneas para reiniciar como este proceso de recuperación. Porque no es nada más como un proceso de recuperación, que creo que también en la agenda nacional en ese punto se perdió mucho de vista, que era recuperar la parte material, ¿no? Como, bueno, te voy a dar un techo, te voy a dar un espacio donde vivir. Claro, o sea, eso es en primera instancia, pero yo tengo un modo de subsistencia que me remite a la utilización de la tierra, y en el lugar donde tú me estás reubicando, yo no tengo ese acceso. Yo tengo que buscarlo de otra forma. O también por ahí decían que, bueno, pues ya no hay que ser agricultores, casi casi. Vamos a hacer otra actividad, lo cual pues también tiene ahí pues, una repercusión bien importante, ¿no? Y a nivel local, mucha de la ayuda que era del día a día para enseres, para víveres, eh, para dar ayuda de condiciones, perdón, de servicios médicos, había otro actor por ahí también, de estos tres que les comentaba a nivel local, que eran muchos grupos locales religiosos. Eh, bueno, como sabrán, y los que no sepan, Indonesia en su mayoría, casi el 90% es de población que practica el Islam. Entonces, muchos grupos juveniles se adhieren desde los 13 a 15 años a estas mezquitas locales, y empiezan a generar ahí grupos básicamente son grupos, o se podría decir, operarían como una sociedad civil de asistencia social, vaya. Y hay grupos locales de jóvenes muy fuerte
muy fuertes, perdón, que ellos empezaron a organizar colectas, empezaron a organizar cómo contactar a médicos locales para que se les pagara su servicio, a lo mejor a un nivel un poco más bajo, pero que fueran y llevaran la ayuda a los lugares donde se necesitaba. Entonces, como esta parte más inmediata, que en un primer momento se le asigna al gobierno y lo hace, con el pasar de los meses, porque pues, el proceso de recuperación no es de un día para otro, se va modificando y se va pasando casi en automático a estos grupos locales. Al final de cuentas, lo que yo reconocí en un análisis muy somero, digo, también hay que entender que el trabajo de campo fue de aproximadamente 2 meses, fue un trabajo muy cortito, em, pues es justo como dentro de este panorama a nivel local, sí, se desdibujan muy claramente todas las políticas internacionales y nacionales cuando ya se tiene que resolver a nivel local. Entran actores locales que tienen intereses políticos también muy fuertes, eso también hay que decirlo, porque los campamentos que se organizaron a nivel local, al final de cuentas, fueron tomados por la gente que fueron las mismos damnificados y los grupos religiosos de jóvenes que estuvieron ahí apoyando, porque al final de cuentas las asociaciones civiles, no todas, pero en su mayoría, tenían a uno o dos integrantes que de cara al siguiente año, que era 2019, iban a tener elecciones. Entonces, pues ya se imaginarán cuál era el botín ahí que se tenía que manejar, de estar presente en las localidades donde hubo afectación, pero digo, el seguimiento que yo hice después también en años posteriores con las personas que me pude contactar vía redes sociales, una vez que regresé acá a México, es que pues sí, o sea, muchos de los actores que prometieron a nivel político una ayuda un poco más extensa, lamentablemente se quedó en el discurso y algunos sí obtuvieron su cargo público y ya no los volvieron a ver en las zonas de desastre, en los campamentos, y pocos fueron los que se quedaron ahí todavía como trabajo a nivel local. Y por último también, ya lo que se podía revisar como en este panorama muy general que pude esbozar ahorita, es que todavía hay en cuestión de conocimiento local, se entiende que el conocimiento local para ellos era como un tema de tradición muy retrógrado, que tenía que llegar alguien externo, en este caso el gobierno, especialistas o científicos, o las mismas asociaciones civiles, muchos de ellos son gente que sale de Sulawesi y va a estudiar a Yakarta o al extranjero, y sí hay un dejo ahí donde se regresa con un tema de, bueno, yo ya tengo un conocimiento un poco superior, entonces a nivel local lo que voy a hacer es eh, extender como esta parte del conocimiento un poco más especializado. Y al final de cuentas, el conocimiento que las propias comunidades tienen de su entorno y de las formas de subsistencia, pues se dejaba a un lado, la verdad. Y eso fue como uno de los grandes problemas que yo pude reconocer a nivel local. Al final de cuentas también, y nada más ya para ir cerrando, en este sentido, lo que podemos ver es justamente cómo se van negociando estos tipos de posiciones políticas, de conocimiento, y todo eso que podemos reconocer ahí, al final de cuentas, también es conocimiento local, que es algo que yo quiero retomar en este sentido de lo que he estado platicando, y es algo que yo proponía dentro del trabajo de maestría, que es de donde surge esta reflexión, que tendemos a romantizar el conocimiento local como algo ancestral, tradicional, ahí, que siempre ha estado y que ayuda a las comunidades. Y no se puede negar que hay conocimiento que generación con generación se ha trabajado, pero se modifica. Y al final de cuentas, cuando tú tienes un evento o una eventualidad de este tipo, de esta naturaleza, dos cosas. No es un desastre natural, porque las condiciones socioambientales que se construyeron para que la gente llegara a ese nivel de vulnerabilidad no tienen nada de natural, ¿no? Eso se construye. Y el conocimiento y las negociaciones que al final surgen para poder llevar a cabo el proceso de recuperación post-desastre, eso es conocimiento local. La gente trabaja con las herramientas que se les da desde la parte gubernamental, desde la parte de organizaciones internacionales y con el mismo conocimiento que ellas ya tienen a través de generaciones. Entonces, eso que surge a partir de todos esos conocimientos y esas relaciones y esas negociaciones,
pues eso también es conocimiento local. No hace falta como romantizar en el sentido de que es un saber ancestral para poner ahí en la mesa algo que va a venir a rescatar y que se tiene que respetar. Sí hay que sí soy partícipe de que hay que respetar ese conocimiento que las personas tienen a nivel local de su entorno, pero no hay que romantizarlo, porque justo al romantizarlo podemos caer en este imbalance de o se les niega y se les hace menos por lo que ellos quieren y ellos demandan, o los tomo como algo que yo tengo que está bien, pero yo tengo que educar un poco más para que sea un conocimiento válido, ¿no? Y bueno, por ahí va como mi reflexión en este sentido de lo que venía a exponer. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, maestro Julio César. Y bueno, dando por finalizada la última mesa, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a checar el chat en Facebook a ver si hay una, pero yo tengo varias. Yo tengo varias preguntas. Igual y pues no, en Facebook no hay ninguna todavía. Entonces, si gustan, puedo empezar yo con alguna pregunta. Y pues bueno, la primera pregunta sería para la maestra Edith. Y en este caso sería, ¿cómo afecta esta dependencia histórica de Corea del Sur en la importación y la transición de, de esta energía? Y también, pues, ¿cuáles a las estrategias actuales de seguridad que se tienen en Corea del Sur en materia energética? ¿Cómo es que afectaría esta dependencia histórica? Debido a que pues es un país que, como lo mostraba en la gráfica, pues bueno, es muy dependiente a otras fuentes de energía, ¿no? Como el petróleo, que era lo que más estaba como más eh, eh, elevado, ¿no? Entonces, esa sería como la primera pregunta para generar el debate en el foro. Ok, muy bien, gracias, Walfred. Pues bueno, al final pues hay que también entenderlo como, o sea, los fenómenos de la actualidad ya no son independientes. O sea, yo hablaba mucho de cuestiones energéticas, hablaba un poquito de la referencia del cambio climático, bueno, de las agendas que también ya mis colegas Alitzel y César han mencionado, pero pues al final también son dimensiones políticas, económicas y sociales, ¿no? O sea, esta dependencia traspasa la cuestión energética y se traslada a estas cuestiones, ¿no? Dependencia política, por ejemplo, el manejo de las relaciones diplomáticas. O sea, no, les decía que no, déjenme ver, bueno, se me olvidó buscarlas, pero, por ejemplo, en el caso de la dependencia del petróleo, el principal, o sea, creo que son de la Agencia de Energía de Estados Unidos, pero son unas gráficas muy padres, en las que se muestra primero son círculos concéntricos, ¿no? La primera parte es por regiones y se va, o sea, hacia el círculo externo, se desagrega por los países que conforman esa región, y por ejemplo uno puede ver, ¿no? Que la mayor dependencia, les decía, es a Medio Oriente, y cuando desagrega qué países, pues por ejemplo es Arabia Saudita el principal país con el que tiene esta dependencia. Entonces, cuando hablamos de agenda, de estos posicionamientos políticos internacionales sobre temas de coyuntura, como es ahorita, por ejemplo, la guerra Israel-Palestina, pues no puede ser un posicionamiento, por ejemplo, más contundente de la República de Corea en favor quizás de Palestina o de perdón, o de Israel, porque pues al final tendría afectaciones en otras dimensiones como es la cuestión energética, ¿no? Entonces, esa dependencia, además de que condiciona la cuestión energética, pues va condicionando esta variable política. Ahora, en el aspecto económico, pues también, por ejemplo, si hay estas tensiones o esta falta de suministro, por ejemplo, de energía, pues, por ejemplo, los precios aumentan, ¿no? Que es la lógica del mercado al final, ¿no? Entonces, que es una lógica de mercado, pues, y pues esto tiene afectaciones en la sociedad surcoreana, ¿no? Que de por sí ya está enfrentando retos sociales y retos económicos considerables,
como otras sociedades del mundo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vivienda, que pues no, que es uno de los grandes temas que ahorita está enfrentando, porque los costos inmobiliarios están por las nubes, los jóvenes están desesperanzados del futuro que les espera, y además que les digas que tienen que pagar más por el consumo de energía y tan dependiente, por ejemplo, en términos de electricidad, etcétera, pues no es, creo que un golpe sencillo, ¿no? Es como cuando a uno en el nivel muy básico, muy como diría, me gustó mucho el enfoque de César, que es aterrizarlo también mucho en los niveles que vienen abajo, o sea, más sociales, más de abajo, pues, que al final pues es lo que mueve todo esto, ¿no? O sea, no hacemos política por nada, lo hacemos por el beneficio de la sociedad, etcétera. Pues cuando te aumentan los servicios, pues creo que todos ponemos el grito en el cielo, ¿no? De cómo que me aumentó mi recibo de gas, cómo que me aumentó mi recibo de electricidad, que al final son bienes básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un fenómeno que me llamó muchísimo la atención en Corea hace unos meses que estuve por allá y que no esperaba ver, por esta idea romántica, aprovechando la palabra que mencionó César, de que Corea es una nación desarrollada, pues ver la gente sin casa, o sea, los homeless las estaciones del metro de Seúl, fue muy impactante. Y ahora pensar que a lo mejor en gran parte, además de que pues, obviamente quizás no pueden pagar un alquiler o no pueden pagar una casa como tal, pues que tampoco ni siquiera pueden pagar estos servicios, ¿no? Entonces, pues se vuelve en una crisis compleja. Me comentabas, me parece que había otra pregunta de las políticas, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, al final les digo que la intención, o sea, en la política gubernamental, pues obviamente siempre el gobierno te va a decir que quiere resolver los problemas, el que pueda realizarlo, ese es el gran dilema, ¿no? Porque pues al final también el gobierno tiene que dar respuesta a estas cuestiones, o sea, pero esto que se llama priorización de agendas o ¿cómo se llama?, de políticas o de lineamientos, pues también condiciona cómo se va moviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita también una de las grandes prioridades son los temas sociales. El gobierno actual llegó en una gran polarización política, entonces cualquier cosa que haga o no o deje de hacer, pues obviamente va a estar en el escrutinio público, que además la sociedad surcoreana es muy activa políticamente, entonces pues esto le significa costos políticos incluso en el nivel local, ¿no? O en el nivel interno, pues. Obviamente, como te decía, pues hay estas políticas, ¿no? Que busca, por ejemplo, ahorita lo que les decía, ¿no? Esta idea de eficiencia, de innovación, de aprovechar la innovación surcoreana. Pues, por ejemplo, uno de los grandes variables es para satisfacer la demanda energética, ¿no? O sea, que se utiliza la innovación para atender la administración de la demanda, así lo dice, ¿no? Esto que también ya veía hace años, y les digo que ahorita por eso me encantó como revivir esto y ver el contraste. Yo justo me preguntaba en 2007 cuando veía los planes energéticos a futuro que hablaban de 2020, 2030, 2025, y ver que cada vez estamos más cerca de esas fechas y ver los datos reales de este momento, pues es un poco desalentador, ¿no? De ver que pues realmente no lo están logrando. Esto de transitar a una matriz energética segura y limpia, que esto se refiere a, pues, por ejemplo, segura, pues también tener en cuenta los estándares estándares de seguridad energéticos manejables, o sea, por ejemplo, evitar sobre todo en el caso de Japón, en el discurso del gobierno japonés, se adoptó mucho de cuidar mucho la seguridad en la producción energética, pues, derivado del accidente, ¿no? Entonces también como que el gobierno surcoreano lo mantiene, además esta idea de lo limpio, ¿no? Y ahí entra la polémica de qué estamos entendiendo por energía limpia, por acuérdense que la energía nuclear se suele vender como una energía limpia, ¿no? Entonces, pero que al final pues hay esta cuestión polémica de qué tan limpia es la energía nuclear por el tema de los residuos. Simplemente veamos en ese contexto del noreste asiático lo que acaba de pasar hace unos meses con el vertido de agua justamente del accidente nuclear en el Pacífico, y que todos los gobiernos de esa región e incluso internacionales, hasta México, creo que por ahí habían voces que decían, no, es que esa agua va a llegar eventualmente a México, porque pues al final Manzanillo y toda la costa del Pacífico, pues es la frontera con Asia y con esa parte del mundo, ¿no? Entonces, las polémicas imágenes de Fumio Kishida comiéndose el pescado de la zona donde se vertieron estas aguas, y que por incluso se decía, ¿no? Pero pues es que cómo se le ocurre comer un pescado reciente, que como el de unos días, en donde ya haya este procesamiento de estos materiales, en fin, ¿no? Entonces, pues, o sea, esa es otra intención gubernamental, pero es lo que les digo, ¿no? Hay que ponerlas en perspectiva, ¿no?
expandir ¿cómo dice? Un sistema descentralizado de energía, y esto ahí me llama mucho la atención porque la verdad tampoco lo he hecho, pero me llama, me permite mucho la presentación de César, considerarlo como variable de análisis, la participación de lo local, ¿no? De los gobiernos locales, de las sociedades locales, de las experiencias locales, y de las desigualdades, ¿no? También porque al final pues no es lo mismo la gente que vive en Seúl y en las grandes ciudades, o sea, la gente que vive en las provincias y las propias necesidades que pudieran tener estas comunidades, o lo que decía Litzel, los accesos a este tipo de energía, ¿no? No creo que en Corea, la verdad esa es una gran pregunta que me voy a hacer a mí misma, de cómo está la distribución de energía, ¿no? Porque ahora somos que todos tenemos acceso a luz y a los servicios básicos en el mundo, pero en realidad aún tenemos grandes brechas que cerrar, ¿no? Entonces, es uno de los elementos que está poniendo atención el gobierno surcoreano, y como justamente estudiosa de estas políticas y evaluando estas políticas, pues hay que poner el ojo en estas, ¿no? Lo dejaría aquí para no extenderme más, y muchas gracias por la pregunta, Walfred. Gracias, maestra Edith. ¿Tenemos alguna participación dentro del Facebook Live? La participación es: ¿cómo impacta México en el medio ambiente global al ser un país que importa muchos productos de Asia hechos en India, Corea e incluso Indonesia? Es decir, ¿estaría contribuyendo al deterioro del medio ambiente por ser un país muy consumidor? ¿Habría diferencias si consume menos productos asiáticos y más nacionales? La pregunta me va dirigida a cualquiera de los ponentes, ya que no tiene como alguna dirección. Entonces, quien guste contestar, pues adelante. Pues creo que es muy interesante cuando pensamos en el porcentaje de responsabilidad que puede tener un país y los consumidores por separado cuando hablamos de contaminación y de los efectos de cambio climático. Sin duda, consumir productos locales implica menos emisiones de CO2, independientemente de qué mercado sean el resto de las importaciones. ¿Por qué? Porque el tema del comercio viene una cadena de valores y una cadena de emisión de CO2 muy grande, que viene desde la producción de estos productos hasta, por ejemplo, el empaque, todo el sector de logísticas, que es esta parte de transportar, si vienen en avión, si vienen por transporte marítimo, la distribución, también la conservación, en caso de que sean, por ejemplo, alimentos o productos perecederos. O sea, viene una serie de actividades entrelazadas para que se pueda llevar a cabo un proceso de comercio, de importación, que por supuesto que va dejando una huella de carbón que se va sumando. Entonces, sin duda, el consumo de productos locales siempre va a ser más amable al ambiente, porque te estás ahorrando parte de esa huella de carbono. Ahora, yo debo decir muy personalmente, creo que es importante dejar de poner las culpas en los consumidores, no porque los consumidores no tengan participación en esto, sino porque las responsabilidades más grandes vienen de los productores, y nos ponemos a observar de dónde viene la cantidad de emisiones, y nos ponemos a evaluar el impacto que tienen las grandes empresas en comparación con un consumidor mexicano promedio, pues entonces vamos a ver que ahí hay un problema muy grande, y que yo por un día usar un popote realmente no estoy causando tanto daño como un día de producción de una empresa transnacional, ¿no? Entonces, dicho todo esto, también creo que es importante pensar que los efectos del cambio climático, y eso es algo que ya ha salido en varios momentos en esta presentación, realmente todos vivimos en este planeta. Esta frase súper cliché que detesto de no hay planeta B, no hay planeta B, ¿no? O sea, realmente todos los contaminantes que surjan de un país afectan a todo el mundo, porque todos estamos en esta atmósfera. Entonces, sin duda, lo que suceda en India, lo que suceda en Indonesia, lo que sucede en China, tiene repercusiones a nivel global. Claro que los efectos se pueden sentir más a nivel nacional y a nivel regional, como el graph que mencionaba Edith, lo que también nos presentaba Julio con respecto a la parte local y las respuestas que se tienen que dar, y estas
pues búsqueda de soluciones por parte de la sociedad civil. Pues, claro, los actores no estatales también tienen una participación muy importante, pero creo que es importante considerar todos estos factores cuando empezamos a pensar en las responsabilidades de la huella de carbono. Ahora, México, creo que aquí también es más importante el ver los compromisos que tiene México respecto a otro tipo de políticas ambientales, ¿no? Hacia dónde se está encaminando, por ejemplo, me parece y que México todavía no tiene una meta establecida para alcanzar el net zero, lo cual espero que cambie me parece que ahorita están delineando un nuevo plan, una nueva estrategia nacional de cambio climático. Los invito a ir a la página de la Secretaría de Medio Ambiente, me parece que ahí todavía tenían una convocatoria para que la gente opinara y diera ahí su retroalimentación, sus preocupaciones, entonces acérquense a eso. Y claro que hay otras cosas más preocupantes en ese sentido. Recordemos que nuestro país es un país productor de petróleo también, ¿no? Entonces, creo que ahí entran otras variables sobre cuál es el papel de la responsabilidad que tiene cada país y también a partir de estas cómo se puede reaccionar, cuáles son las políticas que tendría que adoptar un país y nosotros como población, como sociedad civil, también no estoy diciendo que no tengamos participación, pero tener esta conciencia de que, claro, ¿no? O sea, nuestra acción a lo mejor puede ser más a partir de poner presión en nuestros tomadores de decisiones, ¿no? Poner presión para que se pongan, por ejemplo, ciertas regulaciones a los mercados, a los productores, a las empresas. Entonces, lo dejo ahí, veo que Julio tiene algo que decir y seguramente será muy interesante, así que lo dejo ahí para que también él le soporte. Hola, sí, la verdad es que sí, me hizo mucho sentido lo que comentaba, porque justo se tiende como a aislar, ¿no? Como cuál es el papel de tal persona, de tal compañía, de tal país. Al final de cuentas, creo que entendiéndolo, y eso ya viene de otros temas ahí teóricos, de cómo entender las relaciones de planetarias a nivel climático y a nivel ecosistemas, con obviamente la parte humana, toda esta onda del antropoceno y que en realidad pues el cambio que se está generando es básicamente por la actividad humana y no otras cosas, eh, que también por ahí pues hay grises, hay matices y hay que trabajarlo bien, no es el espacio, pero bueno, para ponerlo ahí en la mesa, pues hay que entenderlo de esa forma. Digo, en Indonesia es bien claro también que hay problemas ambientales extremadamente problemáticos. De entrada, la nueva capital de Indonesia, que es un plan que lleva décadas ahí pues en la mesa y creo que ya se está concretando. Hay muchas cosas ahí, no creo que dé tiempo para hablarlo, pero, o sea, básicamente es, ok, la capital, o bueno, la isla más poblada, que es la más chica de las cuatro más grandes en el país, que es Java, está súper poblada, súper contaminada. De hecho, en algún momento, no sé si ahorita, eso ya no tengo el dato, en algún momento Yakarta, o bueno, Java, tenía como el río más contaminado del mundo y hubo un buen de políticas públicas para contrarrestar esa parte, porque pues, a nivel política y a nivel nacional, pues, eso daba una mala imagen, ¿no? Más allá del daño que hacía a la gente, era mala imagen. Entonces, hay temas ahí que sí pegan y entender, por ejemplo, que en este sistema planetario las afectaciones que uno ve de una geografía a otra repercuten a todos. A nivel ecosistémico, a nivel de todo de todo el planeta y a nivel también de todo lo que podríamos llamarlo otras esferas de acción, ¿no? La parte social, la parte económica, muchas cosas. Entonces, un caso bien interesante que igual por ahí dejo en la mesa para que quien le interese lo revise es justo eso, o sea, cómo a lo largo de muchos años, décadas y siglos, pues ya la isla de Java ya no da para más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, pues bueno, vámonos a la isla más grandota que es Borneo y vamos a hacer una nueva capital. Ellos lo están marcando como una capital ecológicamente inteligente, pero bueno, la verdad es que en todo este proceso se han llevado en el traste un buen de comunidades locales porque pues básicamente volvemos al tema, ¿no? A lo largo de siglos y mucho más,
ese ha sido su entorno de subsistencia y ese ha sido su entorno de acción. Y obviamente hay desplazamientos de comunidades locales al interior de Borneo para, con una agenda nacional, llegar y construir una nueva capital, ¿no? Entonces, pues es importante también verlo desde esa perspectiva. Sería como lo que quería comentar en ese sentido. Gracias, maestro. Me parece que la maestra Edith tiene algo, una participación. Sí, breve, porque yo había hablado. Claro, Este, adelante. Pues bueno, es que aquí me lleva como a esta parte como muy extremista que también, como diría Itzel, no me gusta mucho cuando hablamos de estos temas porque sale mi versión más pesimista sobre estas cuestiones, pues de que al final no hay solución, de que pues a todo mundo, porque al final el discurso te dice justo esto, ¿no? El paradigma de la gobernanza que todos deberíamos participar, tanto gobiernos, empresas, sociedad civil, porque al final no es que todos seamos inocentes y todos tenemos responsabilidad, ¿no? Pero cuando evalúas cada uno de los actores, pues dices, es que en realidad está muy difícil, ¿no? Entonces, pues llegas a este escenario pesimista y dices, pues es que no hay solución y eventualmente, perdone la expresión, pues nos va a llevar el diablo esta situación, ¿no? Y ahí entonces, recuerdo mucho la perspectiva de un estudioso también de cuestiones energéticas que siempre nos decía, pues es que más bien hay que replantear el modelo en el que estamos, ¿no? Hay que replantear el sistema internacional, porque el modo de producción en el que nos encontramos en la actualidad, pues nos lleva a esto, ¿no? Por ejemplo, lo que decían es, al final, pues no es que dejemos de producir, no es que dejemos de consumir, entonces, pues a lo mejor somos nosotros, o son los, en el caso de nosotros, de los surcoreanos, o las personas de la India, o las personas de Indonesia, etcétera. O sea, al final todos vamos a caer, ¿no? A mí me sorprende muchísimo y es un tema de investigación que también dejo sobre la mesa, el nivel de consumismo en Corea, ¿no? A mí me sorprende, me encanta ver, voy a confesar algo, me encanta ver videos de cómo se prepara comida, pero algo que me llamó muchísimo la atención en temas ambientales es que, por ejemplo, para un pastelito, a ver, ponen el pastelito, pero lo envuelven con un papel, ¿no? Y luego lo ponen en una bolsita de plástico y luego para que vea todo cute, todo kawaii, robando esta expresión japonesa de que se ve tierno, lo ponen en una cajita súper mona, ¿no? Y lo único que yo pensaba mientras veía estos videos era de, además de que se me antojaba un buen el pastel, era pensar ¿cómo se llama? Pues la cantidad de basura que se genera, ¿no? Porque al final, pues el producto es el pastel, no te vas a comer ni el papel, ni la bolsa segunda, ni la caja tercera que le pusieron, y a dónde se va, o sea, mi pregunta era, ¿a dónde se van todos esos residuos, ¿no? Esto que también se ha platicado, que he visto en documentales, ¿no? La exportación de desechos es también terrible, ¿no? Porque estas grandes sociedades, y evocando esto que decía César de la mala imagen, Corea sí es una ciudad muy limpia, ¿no? Y la imagen y la percepción que tenemos de los extranjeros es que son sociedades muy limpias, ¿no? No hay ninguna basura, no sé qué. Pero a ver, pensemos, la península coreana y más bien la República de Corea es un fragmento muy chiquitito, a donde, o sea, la sociedad y la basura, pues no los ves ahí, no ves montones de basura. Aquí tenemos bien identificados en México nuestros grandes basureros, pero en Corea pues no es tan visible esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde se está yendo esta basura? Obviamente la están exportando, esa es una de las grandes explicaciones, y es lo que decía Alitzel, esta basura se está trasladando a otro lugar y se está convirtiendo en realidades. Son impresionantes los documentales de los vertederos en el continente africano, en el sureste asiático, porque obviamente siempre quienes van a llevarse la peor parte de estos asuntos son los países en desarrollo, ¿no? Aunque en el discurso también nos digan, y otra vez regreso a este tema de los discursos, aunque en el discurso nos digan que estamos velando por el bienestar de todos y que los grandes países o los grandes consumidores de energía, de recursos, etcétera, se están haciendo responsables de su parte, ¿no? Pero a veces estas escenas impresionantes y te das cuenta que no es así, ¿no? O que es bastante cuestionable lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, esto, por eso les digo, me lleva esta visión pesimista, pero también en una suerte de pensarlo como hasta quizás revolucionariamente, de decir, pues es que tenemos que cambiar completamente para poder realmente garantizar un cambio sustancial, porque como lo traté de demostrar en mi presentación, en realidad no hay cambios significativos bajo esta lógica o bajo estas políticas propuestas ya desde hace bastantes años, ¿no? Gracias, maestra, por la intervención. Eh, eh, bueno, yo tengo como una intervención, ya que no hay otra dentro del chat. Y esta es como más igual para los tres, ¿no?
Es decir, hemos hablado sobre el discurso internacional y sobre todo este sistema de cooperación, ¿no? Que señala la importancia para la posible solución de problemas, pero sin embargo siempre lo que sucede dentro de las discusiones en las cumbres internacionales en materia de cambio climático es la dificultad de las naciones para ponerse de acuerdo. Más lo que señalaba la maestra Edith, ¿no? También esta, esta como los países desarrollados, ¿no? En no querer dar como ese apoyo financiero e incluso un apoyo técnico a los países en vías de desarrollo o que están interesados en esta transición energética. Entonces, siento que la dificultad también hay en el discurso internacional en materia de que se pongan de acuerdo las naciones para poder transitar y que todos transiten y que sea una transición justa, pues se está tornando un poco difícil, ¿no? De hecho, esas son discusiones actuales dentro de las cumbres internacionales y la pregunta sería, ¿cómo ustedes evaluarían la participación de los actores, ya sea como las comunidades locales, en el sistema de gobernanza para la confrontación del cambio climático, ¿no? Hace rato lo planteaba bien el maestro Julio César, ¿no? De que las experiencias pasadas influyen, ¿no? En materia de, en este caso, los desastres naturales. Igual, sobre todo, también lo que me llama mucho la atención es esta cooperación o esta vinculación, ¿no? En materia de gobernanza local, pues bueno, sí hay aportaciones científicas, pero sin embargo no deben de sobrepasar estas como aportaciones técnicas que tienen los locales, ¿no? Porque siento también ahí que hay sí hay una fuerte romantización, pero igual ellos saben un mejor manejo de las tierras, ¿no? De igual forma, siento que por eso debe de existir esta estrecha vinculación o cooperación entre los científicos, que son los especialistas o los profesionales, pero también este respeto por la parte técnica de los locales, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería como la pregunta, ¿no? O sea, de cuál sería su opinión en cuanto al sistema de gobernanza para esta confrontación del cambio climático en cuanto a los actores locales e internacionales. Yo puedo empezar si quieren. Primero, Adelante, maestra antes de Itzel. entrar a responder tu pregunta, me gustaría decirle, Edith, que entiendo perfectamente el tema del sentir el pesimismo, pero la manera en la que yo lidio con eso es, de entrada, pues, basarnos en lo que está comprobado, ¿no? Científicamente, sin dejar de lado al conocimiento local, que ahorita voy a llegar a eso, pero un poco en temas de el cambio climático existe, es ocasionado por el hombre. Estas son las consecuencias que tenemos, a eso me refiero por confiar en la ciencia. O sea, realmente creo que es un tema que tenemos que tomar con seriedad, que cada vez ha tenido más presencia y que cada vez es más inevitable para todos los sectores del mundo, o sea la profesión que tengas, cada vez se tienen que involucrar más en esto. ¿Y cómo yo lidio con el pesimismo de decir, no lo vamos a lograr y la meta del 1.5 y el 2050 se viene? Es decir, bueno, si yo tengo las capacidades de hacer todo lo que está en mi poder para contribuir a que se logre, lo voy a hacer. Y tratar de un poco de pensar en cómo poner en práctica el conocimiento que tenemos sin dejarnos llevar por ese pesimismo, pero haciéndolo de una manera proactiva. Entonces, eso es lo que te quería decir, Edith. Nada más, porque comparto mucho ese sentimiento. Yo creo que mucha gente de los que estamos trabajando en el sector tenemos a ratos esa pesadez que se vincula, y ahora entro a responder la pregunta que nos plantea Walfred, que viene vinculado con esta frustración de qué es lo que estamos logrando, ¿no? Y qué es lo que se está viendo en las negociaciones internacionales. En unas semanas, en la COP de este año, eh, se va a presentar por primera vez lo que llaman el Global Stocktake, que en español creo que es como el inventario global, que viene dictado por el Acuerdo de París como un instrumento en el que se va a hacer una evaluación de cuánto se ha avanzado en los compromisos que adquirieron los países con el Acuerdo de París hasta este año, ¿no? En camino al 2030 y después al 2050. Todos ya sabemos que la conclusión de ese inventario es que no vamos a tiempo. Entonces aquí vienen estas preguntas de qué es lo que está pasando, porque vemos que Estados Unidos está de repente saliéndose de estos acuerdos, de estas iniciativas. Vemos esta ambivalencia entre las acciones de, por ejemplo, de invertir en renovables, pero también al mismo tiempo de no dejar los combustibles fósiles en otros lados. Esta problemática que nos presentaba Julio César
respecto a esta ciudad completamente sostenible, pero que para llegar a que sea completamente sostenible, pues toda la huella de carbón y todo lo que está dejando en términos de comunicación. Entonces, todos estos factores que vienen a dejarnos este desazón, creo que precisamente ha hecho que en estos últimos años la presencia de actores no estatales vaya en aumento. Yo creo personalmente que la sociedad civil está teniendo cada vez mayor participación, los activistas ambientales de diferentes países y de diferentes tipos, porque hay desde los que lanzan el pastel a la pintura hasta los que están haciendo otro tipo también de protestas. Y es que es eso, es una diversidad de expresiones, de búsquedas por poner sobre la mesa de los tomadores de decisiones y del resto de la población un tema importante. En esta COP me parece que va a ser la primera vez o la segunda vez en la que va a haber una cumbre paralela en la que van a invitar a gobiernos locales y también va a haber un evento dedicado a sector privado, lo cual nos está hablando precisamente de que están estos otros actores que no necesariamente son comunidades locales y ahorita sí voy a llegar con ellas, pero que son otros actores no estatales que juegan un papel importante y que necesitamos que se involucren. Porque esta idea de un enfoque de whole of society, de toda la sociedad, es gobiernos, es sector privado, es activistas, es estudiantes, es sociedad civil en todas sus diversidades, y son, por supuesto, también las comunidades indígenas, que yo creo que también han ido teniendo mayor presencia y mayor representatividad, o por lo menos se les está dando mayor visibilidad en varios de los discursos y de las discusiones. ¿Es el ideal? Todavía no, pero yo sí creo que hay que valorar también los pasos chiquitos que se lleguen a dar, porque es muy fácil, y digo, yo también he caído en esto es que la ONU no sirve. Bueno, es que siéntate a todos estos países y haz que todos estén de acuerdo en algo. Es muy difícil. Por eso cuando evalúan a Naciones Unidas, yo digo, claro, si te pones a ver cómo funciona el secretariado de cambio climático o cómo funciona la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, donde necesitas que todos estos países entren en un acuerdo, por supuesto que es muy complicado lograr eso, ¿no? Y no nada más lo tienen Naciones Unidas, lo tienen otros organismos multilaterales, lo tiene la Unión Europea, ¿no? Con sus Estados miembros. Pero a la hora de que vemos el trabajo de las agencias implementadoras, a lo mejor puede haber unas percepciones más positivas. ¿Por qué? Porque son las agencias implementadoras de proyectos, por ejemplo, UNEP, que es la agencia implementadora de cambio climático, que tiene proyectos muy focalizados, que trabajan de la mano justamente con comunidades locales con problemáticas muy claras. Y entonces vemos que a lo mejor sí tiene sentido y que a lo mejor sí tienen esos logros y esos avances en ciertos lados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en proyectos en los que también se está trayendo a sector privado, a otros sectores, a los bancos de desarrollo. En India está, por ejemplo, el tema del transporte eléctrico, ¿no? El que el transporte público sea ahora transporte eléctrico, se ve también en América Latina. Entonces, creo aquí que a la hora de evaluar, y regresando al comentario del optimismo y el pesimismo, creo que es importante siempre tener un ojo crítico para saber decir, falta esto no es suficiente, esto es greenwashing, este gobierno está haciéndose tonto, pero también decir, ok, se está logrando un avance en esto, está teniendo más participación la sociedad civil en esta, y yo cómo puedo insertarme en ese debate y cómo puedo impulsar también a que como sociedad civil se me escuche y se me represente en estos espacios de negociación internacional, local, regional, nacional, etcétera. Lo dejo ahí, creo que ya me extendí mucho, perdone. Gracias, maestra, por la intervención. ¿Alguno de los ponentes que quiera dar una intervención? No sé si ya sea como demasiado tiempo, pero rapidito nada más dándole como también ahí lo que comentaba Adelante, de esta maestro. parte del pesimismo y optimismo, ¿no? Que sí, justo en algunas clases por ahí que tomábamos justo en el Colegio de México, uno de los profesores que se dedica a temas también de antropología ambiental, con participación en ciertos foros que después alimentaron el tema del IPCC. Creo recordar que fue para el 2020, comentaba, ¿no? Dice, bueno, ya pues después de tantas décadas, años y demás, en este documento oficial se pudo lograr que se hablara de conocimiento local. Un párrafo chiquitito, muy pequeñito en realidad,
pero se logró. Y pues sí, tal vez desde fuera y a lo mejor en términos como generales o coloquiales, está muy arraigado este tema del, pues no, la ONU no sirve, no, ¿para qué sirve la ONU? Pues para nada, pero sentarse y llegar como a esos foros y traer como líderes locales de un montón de geografías para que suena, ¿cómo se puede decir? Suena como un premio de consolación, pero en realidad no lo es. O sea, ese párrafo en donde ya contenía algo en un programa internacional de acción y que hablaba de conocimiento local y de la participación de las comunidades en ese espacio y en esos foros y en esa política, más allá de los alcances que obviamente se tienen que evaluar siempre, pues ya es un logro y es un esfuerzo bien importante que creo justo que no es ni tomar como una actitud de la ONU es lo mejor ni la ONU es lo peor, pero valorar como todo lo que hay detrás de esos, si podría decir pequeños en cuestión de lo que representa, no, pero sí pequeños en la cuestión de lo que es, ¿no? De lo que se escribe, a lo mejor se ve pequeño, pero no lo es en realidad, o sea, son esfuerzos muy grandes. De acuerdo. Maestra, ¿tiene alguna intervención o estaríamos Sí, por...? ya nada más terminar súper rápidamente, para que no digan que Claro. no, no quise responder esta última pregunta. Pues al final, pues sí es cierto, ¿no? Ya lo mencionó un poco en la intervención anterior, este tema de, pues al final que son responsabilidades compartidas, o sea, en este momento de la vida ya no podemos decir justamente el gobierno o el sistema internacional pensando en la Organización de Naciones Unidas y sus diferentes agencias y organismos, no es, o sea, ya sería muy irresponsable de nuestra parte decir, ay, no es que ellos no están haciendo nada, la ONU en qué momento va a empezar a ser vinculatorias estas resoluciones, etcétera, pues porque al final pues también todos tenemos, ¿no? Incluso hasta en el nivel más personal, ¿no? O sea, cuántas veces no vemos que gente tira basura, no somos cuidadosos con el uso de nuestra energía. Yo, por ejemplo, me resisto mucho a utilizar audífonos, digo que es mínimo, pero me resisto a utilizar audífonos inalámbricos por el tema del consumo energético, etcétera, ¿no? O sea, son acciones que al final, pues, es esta parte optimista que a veces todavía tengo, ¿no? Mantengo, como decía Litzel, de decir, bueno, las pequeñas acciones sí pueden generar estos diferenciadores, ¿no? Y en la medida en la que también nosotros podamos transmitir esto de, por ejemplo, entre nuestros círculos cercanos, ¿no? De nuestros amigos, etcétera, pues empezar a tener estas acciones, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas, como en este caso que ahorita estoy aquí, o sea, el disminuir el uso de impresiones, ser muy cuidadosos, el reutilizar las impresiones, o sea, todas estas acciones que justo, incluso con las que hemos crecido toda la vida, pues seguirlas implementando y no abandonarlas, ¿no? Y transmitirlas sobre todo a las próximas generaciones. El discurso del desarrollo sostenible habla mucho de, pues que debemos cuidar el medio ambiente o el ecosistema en la actualidad para las futuras generaciones. También tenemos que hablar de transferir conocimiento a las futuras generaciones e invitarlos justo ahí aludiendo a lo que dice el gobierno surcoreano, a innovar para mitigar esto, ¿no? Yo sí creo o tengo comisión de este discursito internacional de la mitigación, pues porque creo que es lo único que nos queda en este momento, ¿no? Y de verdad tengo la esperanza de que pues cada vez más personas nos sumemos, sobre todo en el nivel muy personal, muy local, creo que es ahí donde está la verdadera esperanza, o sea, también escucha las iniciativas de las OCC, es muy alentador, es muy esperanzador, entonces la verdad creo que justo está en nosotros esta responsabilidad, ¿no? Y no esperar que justo llegue un ente supremo que nos diga qué tenemos que hacer, sino más bien ya tomar acción desde nuestras trincheras muy personales y muy locales. Gracias, maestra Edith, por la intervención. Bueno, pues ya con estas intervenciones de los tres maestros y sus participaciones dentro de las ponencias, estaríamos cerrando el webinar. Y bueno, pues antes, sin irnos sin agradecerles la invitación, gracias por invitarme a moderar e igualmente gracias por la participación de las personas acá en el chat, en el Facebook en vivo, por las preguntas hacia los ponentes. Y bueno, pues con esto daríamos por terminado el webinar. Y gracias, maestros, por su participación, por su ponencia. Creo que la maestra Y Alitzel porque tiene... he estado aquí, metí el gusanito de que hiciéramos este ciclo, entonces estoy ahí como coorganizadora y creo que me toca a mí darte las gracias a ti, Walfred, por haber aceptado la invitación a moderar esta mesa. Muchas gracias a Julio César y Edith, a nombre también de Wendy, que ha estado súper activa y que ha estado realmente empujando porque esto sea
posible y pues bueno, ya lo dejo para ti, pero también invitarlos a que sigan las otras actividades. Muchas gracias a los tres, incluyéndote a ti, Walfred, de verdad. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Aquí igual estamos para cualquier otro evento.